Buenas, buenas, yo soy Ori Luján y esto es Notas de Conciencia. Bienvenidos a este nuevo podcast. Estoy súper emocionada y contenta por al fin empezar a transmitirte no solamente mi música consciente, sino también muchos aprendizajes que he tenido a lo largo de estos años y también charlar contigo, contarte un poco mi perspectiva de la vida, mis pensamientos y poder hacer que me conozcan un poco más. Bueno, yo desde chica hago música, escribo canciones, soy cantante, toco instrumentos, pero más que nada mi propósito hoy en día está muy alineado con lo que es la música consciente. Música medicina, música que vos la escuches y logres captar un mensaje positivo. Música que vos la escuches y sientas que te sube la vibración o que de repente te llegó algo que escuchaste y te tocó en lo profundo de tu ser. Y nada, y te gustó y conectaste con ella. Ese es mi propósito, poder hacer música para el alma, música medicina, sanadora, ¿sí? Y también poder transmitirte ciertas experiencias y aprendizajes que he tenido a lo largo de estos años con respecto a, muchos temas como lo son cómo pude superar la depresión, el bullying, el sobrepeso, los problemas de autoestima, pozos económicos, el lidiar con las deudas, el independizarme, relaciones de pareja y un montón de temas más que me encantaría que puedas escucharme y rescatar algo si es que vos hoy en día estás precisando de repente escuchar un mensaje desde otra perspectiva y otro punto de vista. Así que nada, muy contenta. Hoy quiero empezar con un tema que es el siguiente: miedo a expresarse frente a las cámaras. Bueno, justamente me siento en poder para poder transmitirte esto, valga la redundancia, porque yo estoy hace mucho tiempo con esto de que quiero lanzar un podcast. Quiero empezar a grabar videos semanales en YouTube, que por cierto este podcast lo vas a tener todos los viernes, así que quédate atento y suscríbete al canal para no perderte ningún video. Hace tiempo que yo quería hacer esto y por H o por B lo venía posponiendo y no es que tenga vergüenza al hablar en cámaras porque tengo un infoproducto en Hotmart, el cual estuve un montón de horas frente a una cámara, doy cursos de masajes y en esos cursos hay mucha gente grabándome, muchos celulares al mismo tiempo frente mío y no es que me dé vergüenza ni nada por el estilo. De hecho, me gusta mucho comunicar y no siento que ese sea mi problema principal, pero sí mi problema principal era el posponer, el no tomar la iniciativa de simplemente hacerlo. Me pasaba mucho lo que es la parálisis por análisis. Estaba todo el tiempo planificando, todo el tiempo pensando cómo iba a ser, armándome documentos de punto por punto, los temas que yo iba a hablar y los copies incluso, que ahora no voy a utilizar copies, pero con tal de yo planificar y no hacerlo, o sea, seguir posponiendo, me he armado un montón de documentos y tanta era la posposición que yo tengo documentos de hace años, chicos, con los videos de YouTube que nunca hice y con los podcasts que nunca grabé. Y recién ahora me estoy animando, que creo que la mejor manera y la que más conecta conmigo y con mi ser es poder hablarte desde el corazón. Tengo acá una hojita en la que me estoy ayudando mi memoria con los temas que voy a hablar, pero nada de copies. Pero tanta era la posposición que yo me sentía atrapada en ese bucle en el cual, te traje acá 3 obstáculos que tanto yo como muchas personas que se quieren animar a hacer contenido les pasa de que no pueden hacerlo a raíz de eso. El primero es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor se refiere a vos sentirte que sos un impostor con respecto a transmitir información o accionar en cierta área. El síndrome del impostor aplicado a los creadores de contenido es ponerte la cámara enfrente y no tener esa confianza personal de saber que lo que vos estás haciendo va a ser valioso para la otra persona y que tus oyentes se van a llevar valor y les va a gustar escucharte y van a rescatar mensajes. Decís, no, de repente no estoy preparado, me falta formación, me falta más info, me falta más experiencia para yo poder transmitir frente a las cámaras. No creo que todos los creadores de contenido... De hecho, yo creo que la mayoría de creadores de contenido les pasa eso. Se ponen una cámara enfrente, se animan, de repente se preparan los videos y siempre está esa vocecita de no, de repente no es suficiente, tenés que estudiar más, tenés que prepararte un poco más. Y eso en realidad es la voz de la mente haciéndote creer que vos no sos suficiente, cuando en realidad sí lo sos. Se llama síndrome del impostor porque tu mente te hace creer que sos un impostor cuando en realidad no. Si vos estás y querés transmitir algo
que realmente viene del corazón o algo que vos viviste, ya sea un mensaje, una estrategia, un método, y vos estás seguro de lo que estás transmitiendo y sentís que por ahí no es suficiente, te está pasando esto, y créeme que es más normal de lo que uno piensa. De hecho, a mí me pasó muchos años y por fin me estoy animando acá a hacer mi podcast semanal, así que bueno, ese es el primer obstáculo. El síndrome del impostor, que va de la mano también con el miedo al qué dirán. ¿Qué van a decir mis amigos, mis familiares, mis vecinos, mis compañeros cuando escuchen mi pensamiento, cuando escuchen mi video, y qué van a opinar? Y si van a hablar entre ellos, capaz que no están de acuerdo, capaz que lo que yo estoy diciendo no es... Entonces es como un montón de autosabotaje por parte de tu mente que te impide accionar, y de repente te abstiene de poder vos lograr tus sueños, como me pasaba a mí. Yo también pensé en el qué dirán, en el si las personas no están de acuerdo con lo que yo vaya a pensar, y eso me paralizaba y terminaba no accionando. Entonces ten en cuenta que siempre las personas van a opinar, siempre las personas van a estar comentando o hablando entre ellas a ver si les parece suficiente o no tus videos, lo que vos decís. Haters siempre van a haber. De hecho, las personas más capacitadas académicamente hablando para coachear, como por ejemplo Tony Robbins, Diego Dreyfus, que son tremendos coaches, tremendos creadores de contenido, tenés un montón de personas en los comentarios que los hatean continuamente, y no porque lo que digan ellos de repente no esté bueno, sino porque esas personas, en vez de captar el mensaje, se enfocan en lo único negativo que tienen tus videos, o incluso si no hay algo negativo, ellos lo crean, porque en vez de captar el mensaje están enfocándose en eso, en exteriorizar lo que ellos sienten por dentro, que es rabia, odio y ganas de hacerse ver. Entonces siempre van a estar esas personas que critiquen lo que vos haces. Es totalmente inevitable. De hecho, hay mucha gente que dice, si hay haters es porque estás creciendo, así que bienvenidos los haters. Segundo obstáculo por el cual las personas no se animan a expresarse frente a las cámaras: el no trabajar su incongruencia. ¿Qué quiere decir esto? El no trabajar en ser congruentes. ¿Qué es la congruencia? La congruencia es que esté alineado lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo siento y lo que yo hago. Que esas 4 áreas estén alineadas. Hoy en día muchas personas predican y enseñan métodos y fórmulas mágicas de cosas que ellos no han vivido. Por ejemplo, te enseño a facturar $10,000 de alguien que de repente no facturó $10,000. Te enseño a superar la depresión y de repente es una persona que no la superó aún, o que está en ese trayecto. Te enseño sin haber hecho. ¿Sí? Entonces eso es una persona incongruente, alguien que sabe que sus acciones no están alineadas ni a sus pensamientos ni a lo que se dice. Entonces, obvio, cuando vos tengas una cámara enfrente no te vas a sentir seguro, no te vas a sentir confiado, no vas a sentir que las personas vayan a cambiar con lo que vos decís porque no lo lograste. Entonces ahí también viene la baja confianza personal al momento de crear contenido. Quiero que sepas que en este podcast todo lo que voy a hablar está totalmente alineado con las experiencias que yo he vivido, y nada, te lo dice mi corazón porque siento que así lo debo hacer. Siento que tengo un montón de info para poder transmitirte, pero no te voy a enseñar, primero que nada, no te voy a recomendar nada que yo no haya hecho, ni que yo haya vivido, ni que yo no haya vivido. Entonces, a pesar de que a veces mi comunicación no sea la mejor, porque también estoy empezando, quiero que sepas que nunca voy a hablar sobre nada que no haya vivido, o nunca te voy a decir que yo hice X cosa o que yo pude superar X cosa, cuando en realidad no es así, porque la congruencia es uno de los valores fundamentales que tengo, y no me animaría a hablar a una cámara sobre algo que realmente no sienta que sea la verdad, que sienta que sea genuino. Entonces, fundamental que seamos congruentes al momento de crear contenido, si no, esa confianza que nosotros esperamos al momento de hablar a la cámara nunca va a llegar. El tercer obstáculo es esperar a hablar mejor para poder empezar a crear mis podcasts, mis videos, porque tengo muletillas, porque me tranco, porque me trabo, porque no sé comunicar de manera efectiva ni ser conciso. En realidad lo vas a ir mejorando en el camino. Te aseguro que mi primer podcast, que es va a ser
infinitamente inferior a los podcasts que voy a empezar a grabar el año que viene, por ejemplo. Entonces, uno va mejorando sobre la marcha. Yo tengo el ejemplo de mi pareja, que mi pareja también es creador de contenido, se llama alanperez.uy en Instagram. Y bueno, yo he vivido también con él el proceso de cuando él empezó a grabar videos y ahora que te hace videos de 15 minutos en YouTube, todo seguido, sin trancarse, transmitiendo de forma re genuina, re suelta, re fresco. Y yo lo vi con mis propios ojos, el cómo antes él se trancaba un montón de veces, se sentía desconfiado y tenía que hacer varias tomas o hacer varios recortes, y ahora él se pone la cámara enfrente y transmite con total soltura, porque eso es algo que lo fue mejorando. Entonces no esperes vos a hablar perfecto para recién empezar a ponerte la cámara enfrente. No esperes a tener un equipo con el mejor micrófono, la mejor cámara, las mejores luces para poder empezar a grabar tu contenido. ¿Por qué? Porque podés hacerlo con lo que tenés. Si vos tenés un celular, ya está. Hay personas que la han pegado grabándose solamente con un celular. De hecho, yo era una de estas personas que esperaba a tener un buen micrófono para alargar mis temas o para alargar mis videos, porque creía que era totalmente excluyente la calidad de audio. Hoy en día sí pude tener el micrófono que quería, pero ya hice un montón de videos con el audio que tenía en ese momento, porque eran las herramientas con las que yo contaba, y no me comí eso como excusa para no empezar. De hecho, tendría que tener mucho más contenido, pero bueno, pasaron cosas y es justamente de lo que le estoy hablando. Obstáculos que a uno le impiden accionar cuando tiene que hacerlo. Pero a pesar de que yo hubiera deseado tener un micrófono mejor para poder cantar y para poder hablar y que se escuche más lindo, me animé a hacerlo igual. Y es por eso que quizás pude hoy manifestar el tener un buen micrófono y una buena calidad de audio. Porque no esperé No esperes a tener seguidores para poder empezar a grabar contenido. Los seguidores llegan por consecuencia. Es primero una cosa y lo otro llega por eso que te animaste a hacer. Los seguidores van a llegar cuando vos te animes a crear videos. No es que te van a llegar los seguidores para vos después empezar a hacerlo. O sea, es causa y efecto. No llega el efecto y luego la causa. Capaz que a este video no lo escuchan ni 20 ni 50 personas. De hecho, no estoy pensando en eso. Yo estoy pensando en que quiero empezar a cumplir conmigo, con mi propósito, y a escuchar la voz de mi intuición que me pedía a gritos que yo empiece a transmitir mensajes y música con otras personas. Entonces, sí me gustaría tener seguidores, me encantaría tener mi comunidad de personas que me escuchen, que podamos compartir pensamientos, etcétera, etcétera. Pero sé que eso va a llegar con el tiempo. No va a llegar en el primer podcast, no va a llegar en el segundo, ni en el 10º, ni capaz que en el podcast número 100, pero sé que va a llegar en algún momento, porque a todos los creadores de contenido les pasa. Al principio no los escucha nadie, pero después son 10 personas más, 20 personas más, 50, 100, 1000, 2000. Entonces, vos vas a llegar a las personas que tengas que llegar, en el momento que tengas que llegar. No esperes a tener los seguidores para empezar a transmitir tu contenido. Capaz que el no trabajar tu miedo a hablar en cámara te puede estar frenando a que logres muchas cosas que de repente querés hace tiempo, ¿sí? A mí me pasaba eso, sentía que, bueno, tengo 24 años y desde los 19 que yo quiero empezar a hacer videos en YouTube. Entonces, si me hubiera animado a eso en esos 19 años, a hacer lo que estoy haciendo ahora, capaz que hoy ya hubiera logrado un montón de esas metas que yo tengo hoy en día en mi cabeza. Tampoco me culpo, tampoco me siento culpable porque no, pospuse un montón de tiempo, porque sé que es mejor hacerlo ahora que no hacerlo nunca. De hecho, hay personas que nunca se animan o que se van de este plano con todas esas cosas que tenían pendientes. Entonces, algo que yo pienso cuando me estoy paralizando mucho y no me animo a hacer lo que quiero hacer, lo que mi alma me susurra, es pensar que me voy a morir. Me voy a morir, vos también te vas a morir, todo el mundo que conocemos se va a morir, la gente que nos está escuchando se va a morir y los creadores de contenido también. Entonces, ¿qué es lo que vos vas a perder por publicar ese video? ¿Qué es lo que vos vas a perder por empezar tu serie de videos, de podcast, de lo que vos quieras, de reels, de lo que sea, y que las otras personas de repente no coincidan tanto contigo, o que la audiencia demore en llegar, o que te cancelen? No perdés nada, si total en algún momento nos vamos a ir. Entonces a mí me sirve mucho pensar eso cuando estoy muy paralizada o cuando vengo pateando, digo, ¿cuánto tiempo más voy a posponer? No voy a volver nunca más a tener 24 años ni a estar en esta etapa de mi vida. Entonces, no esperemos
para hacer lo que nuestra alma y nuestro corazón nos están susurrando que tenemos que hacer. De tanto posponer va a llegar un momento que se nos va a terminar la vida y no vamos a haber disfrutado nada de todos los beneficios que nos pueden dar cosas como estas, a animarse uno a transmitir su pensamiento al mundo, ¿sí? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que tengas haters, como estuvimos hablando hace un rato. Si tenés mucha gente que te hatea y vos solamente estás transmitiendo un mensaje del corazón, es porque seguramente estés creciendo, y así como hay gente que te tira comentarios negativos, también está la gente que empieza a conectar con tu contenido, con lo que vos sos, y empieza a conectar con tus experiencias. Tenés personas que te empiezan a agradecer. Eso es una locura. Entonces, no esperemos para accionar. Son 3 obstáculos los cuales a mí me han sucedido: el tema de el síndrome del impostor, la incongruencia, el no trabajarla, y el esperar para poder accionar. Entonces, teniendo en cuenta estos 3 puntos, yo quiero que vos te animes a empezar a grabar ese contenido, a hacer ese video, a decir eso que no te animás a decirle a otra persona, porque nos vamos a morir, y porque también no tenés idea de los beneficios que podés tener de eso, beneficios de acá y beneficios de acá también. ¿Qué tal si esas personas que vos escuchás en un podcast te invitan a participar? ¿Qué tal si esa persona que está pasando por la misma situación que vos y no tiene herramientas, no tiene a nadie en su entorno que lo impulse, que le dé para adelante, que le dé información valiosa, te escucha a vos y vos le cambiaste la vida o simplemente le ayudaste a progresar en un área en la que vos ya superaste? Entonces, bueno, nada, yo estoy contenta porque me animé y siento que tengo mucho valor para aportarte. Dichos esos 3 puntos, tengo otra pregunta para hacerte, que es: ¿cómo fueron tus patrones heredados con respecto a la comunicación? Hay muchas personas que creen que son tímidas o que son calladas o que no sirven para comunicar o para hablar en cámara, simplemente porque de repente en su niñez la minimizaron o le dijeron cállate, o tu opinión no importa, o cállate si no sabes, o todo ese tipo de comentarios que de repente son un segundo pero que a uno le puede marcar para siempre. A mí en lo personal no me pasó ninguno de estos momentos traumáticos, digamos, pero sí siempre fui una niña muy callada porque pude conectar muchísimo con mi soledad. Yo tengo una mamá soltera que en mi infancia ella trabajaba y yo me quedaba sola, con mi música. Ahí empecé a conectar muchísimo con la música. Y también con el silencio, el poder empezar a introspeccionar ya desde niña fue un gran regalo que tuve de la vida, y hoy en día valoro muchísimo el silencio y también valoro muchísimo mis palabras. Me he topado con mucha gente que de repente no quiere escucharte, sino simplemente hablar de sí misma, y esto es algo de las cosas que más me disgustan en la vida, cuando vos estás en un grupo social o hablando con otra persona y sentís que querés decir algo y la persona te interrumpe o notás que no hay ningún interés de escucharte. Entonces, antes de hablar, en esos casos, yo prefiero callarme, y que cuando la persona esté interesada realmente en escuchar mi punto de vista, mi opinión, mi anécdota, lo que sea, ahí yo sentir esa libertad de poder ser escuchada donde realmente puedo ser escuchada. Hoy en día veo también que hay muchas personas que se pisan al hablar continuamente y están todo el tiempo hablando una y hablando la otra al mismo tiempo, y realmente no lo puedo entender porque es algo que nunca he vivido y que no me parece para nada fructífero tener relaciones así en las que todo el tiempo nos estamos pisando. Entonces, te recomiendo lo mismo: donde no te escuchen, ni siquiera tomes la iniciativa para poder expresarte, porque de repente con esa información, o de repente no les importa, o van a hablar algo negativo sobre eso, o van a juzgarte. O sea, literalmente nuestras palabras son muy valiosas, así como nuestros decretos y demás, y el comunicarte frente a personas que no te quieren escuchar no vale la pena. Por eso es que también me emociona mucho la idea de tener un podcast donde voy a llegar a personas que estén interesadas en lo que yo voy a decir. Y bueno, nada, por eso me siento en casa, me siento confiada. Siento que quien se está quedando hasta acá y quien esté todos los viernes ahí al firme para escucharme son personas que realmente están interesadas por mis experiencias, mis anécdotas, mis aprendizajes, mi música. Entonces nada, eso me llena de alegría, porque hoy en día es complicado de repente encontrar a esas personas que estén dispuestas a escucharte con atención, con amor, y no es en todos lados que se encuentran. Entonces tenía también eso para decirles, cuáles eran esos patrones heredados.
¿Cómo es la comunicación en tu casa? ¿Cómo fue la comunicación con tus padres? ¿Tuviste alguna vez una pareja que te gritaba, te levantaba la voz? O quizás tuviste una mamá así, un hermano, lo que sea. Eso también afecta a nuestra comunicación porque hace que tarde o temprano pierdamos esas habilidades y esas herramientas que todos deberíamos tener para poder comunicarnos de forma efectiva. Tanto nuestros pensamientos como poder hablar con otras personas y poder expresarse de manera correcta, nunca tener problemas de comunicación. A mí es algo que me encanta. Nunca estudié nada con respecto a la comunicación, pero sí he mejorado en estos años el poder expresarme, el poder saber y tener en cuenta que mi voz importa, que si hay alguien escuchando hasta acá es porque le importa saber, le importa escuchar lo que yo tengo para decir, y eso es algo muy valioso para mí. Nada. No quiero hacerlo muy largo, quería simplemente transmitirte eso. Si sos una de esas personas como yo que posponía el transmitir un mensaje a otras personas y vos sentís en tu corazón que hay gente que está pasando por una situación que vos pasaste y que vos tenés herramientas o tenés, no sé, ganas de simplemente contar tu perspectiva con respecto a ciertas cosas, acá en este podcast no solamente vas a encontrar música consciente y aprendizajes que he tenido con ciertas experiencias, sino que también vamos a hablar de todo un poco. Vamos a hablar de, no sé, de leyes universales. A mí me apasiona mucho la metafísica, entonces es mi podcast, es mi espacio, entonces me encanta poder hablarlo libremente. Capaz que no soy la mejor con la comunicación hoy en día, como hablamos hace un ratito, eso es algo que se va mejorando con el tiempo, pero lo importante es que me animé y estoy muy contenta por empezar a hacer esto. Te voy a hablar del corazón siempre, desde la experiencia, desde el alma, y bueno, también es un impulso muy grande para mí, para poder empezar ya a seguir escribiendo la música, a seguir planificando el podcast de la semana que viene. Así que gracias por escucharme, te espero la semana que viene y te mando un fuerte abrazo. Chau, chau.